Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en compañía de todos sus seres queridos. Miren qué hermosas flores. Wow. Voy a hacerles un recorrido, espero rapidito por el huerto. Voy a empezar por este bancal de donde está la higuera. Miren, y las alcachofas. Miren este girasol tan grande. Wow, está súper grande, súper alto. Bueno, mide yo creo que más de 1 metro. Mire, yo creo como 1,30 más o menos. Miren las alcachofas. Wow, ya tiene 3 flores. Miren, esta ya está bien grandota en el medio y están esas. Espero que le salgan más. Que lechugas. Miren mi huerto vertical, el que puse. Las lechugas ya están más grandecitas. Y miren cómo van. Me chuecas mis macetillas, pero no le hace. Funcionan. Miren mi ruda, la podé y cómo floreó mucho más. Y este es el bancal de las zanahorias. Miren qué grandes están. Aquí, miren, están súper grandes. Las zanahorias, las plantas. Ya estuve sacando algunas para ver si ya están. Miren, como esta ya se quiere como a flor porque está muy alta. Voy a sacarla a ver si no está fibrosa. Miren. Wow, amigos, este bancal ya está para para sacar todas las zanahorias. Ya lo voy a hacer yo creo mañana. Aquí está la compostera, lo de las acelgas. Miren, también las acelgas ya se me fueron a flor. Estoy grabando muy cerca. Miren, ya se me fueron a flor casi la mayoría. Allá están unas que sí puedo seguir cosechando. Y también miren, el kale morado, el kale dinosaurio también ya se me fue a flor. ¿Se acuerdan que se me había enfermado con pulgón y todo eso? Miren, ya ven que lo peluqué y le eché el aceite de neem con la tierra de tomeas y miren qué bonito se puso. Ya todo está floreando. El cilantro, miren qué bonito está. Pues muchas cosas las dejé para semilla, por eso está así aquí. En este bancal hay tomates que ya están creciendo mucho también. Y miren, ya tiene este betabel como más de 1 año que lo dejé para flor. Y miren, ya empezó a sacar sus flores porque tardan. Aquí hay lechugas, más flores de cilantro. Aquí entre medio de estas lechugas hay tomates. Estas ya se van a ir a flor, también ya las voy a sacar. Manzanilla, que también ya saqué. Aquí está un limón en maceta. Estas espinacas que están en maceta. Esta papa que está en esta maceta bote es una papa blanca que sembré ya casi al final. Y miren cómo está creciendo. ¿Se acuerdan los que sembré en maceta que les dije que no había problemas? Miren, se me fue chueco, pero no le he puesto tutor, lo voy a entutorar. Pero miren cómo está de grande, se me hace que está igual que grande. Miren, ya les va a salir, miren, ahí trae el frutito. Ya le va a salir, ya va a tener fruto. Aquí tengo estas que bajé de la pared. Miren mis tomates acá en los bancales. Wow, amigos, ya todo está bien grande. Les sirvió mucho que les quitara ¿cómo se dicen? Las habas. Dejé esta haba que también tiene, pues ya vainas grandes las dejé para semillas. Miren, estos ya como están de grandes. Algunos les puse unos tutores provisionales, pero todavía quiero hacerlo. A ver cómo los pongo. Y mis papas en esta maceta. Aquí ya dejé más peloncillo, más limpio. Allá está esta planta de chiles. Aquí también en estos bancal de los tomates está esta planta de chiles que no pensé en que me fuera a ver cómo me va, porque a ver si los tomates no le tapan el sol. Pero miren, ahí va. Aquí está el bancal donde está el guayabo, que miren qué bonito está retoñando, amigos. Wow, bien bonito. Es que pareciera que apenas empieza la primavera aquí en mi ciudad. Y aunque ya estamos más de casi 2 meses que empezó, pero bueno. Y hay tomates que son los que estaban muy tapados por las habas. Y miren cómo crecieron en una semana y media. Miren, aquí es donde dejé también bien limpiecito.
Estas son flores también de cilantro, pero miren mi orégano. Está bien grande y ahí también tengo floreando estas. Este es de rábano. Que hay más cilantro. Está ¿cómo se llama? Mi granado. Miren, aquí hay más. Aquí están estas plantas. Miren, amigos. Acá también necesito limpiar esta parte. Aquí están los espárragos y hemos estado cosechando espárragos también. Y allá abajo salieron capuchinas que las dejé. Miren, la linaza también ya floreó, ya se secó. Están los nopales y estas. Este bancal lo voy a limpiar, lo quiero cambiar, a ver cómo lo cambio, porque estas de pitaya, estos cactus, pues no sé cómo se llaman estas plantas, se me fueron para donde quisieron y las quiero acomodar bien. Y ahí este es el bancal de los nopales, que ni se miran los nopales, pero sí están dando fruto. También ya hemos estado cosechando nopales. Aquí hay nopales, miren, también para cosechar. Y en esta parte, aquí también ya la manzanilla, ya está ya la coseché muchas veces, ya saqué para mi té de manzanilla de todo el invierno. Estas son las zanahorias de colores, que también ya estoy cosechando más y ya también tengo que terminar de cosecharlo. Hay muchos girasoles voluntarios. Este también es de rábano que dejé para semilla y ahí está abajo como se me vino, creció mucho, no lo he entutorado. Y hay una cebolla también que está para semilla. Este es el bancal de los ajos, que ya los tengo todos pisados para que se agranden. Y este es un durazno. Miren, también les digo, hay habas. Y miren, esta también está más que nada para semilla. Estos que están súper grandes, estas vainas, miren qué bonitas y qué grandes están. Bien grandes las vainas de las habas. Y así es como lo dejé. Hay muchas lechugas también que dejé, varias lechugas para semillas aquí. Miren, ya están, es que ya empezó la temporada, pero hace mucho aire. A veces está nublado aquí en mi ciudad, como ahora está soleadito. Ahí está una calabaza. Y aquí también hay ajos. Aquí tengo que acomodar este bancal porque también tengo que poner más calabazas que tengo en semilleros. Y aquí está mi uchuva, miren qué bonita va. Ahí está, miren, qué bonito, está retoñando, lo tengo que entutorar. Aquí hay más, estas plantas que les digo que encargué las semillas pensando que eran brócoli, coliflor, morado, y pues no sé qué pasó. Miren, amigos, estos tomates son de la planta que ya quité que me brotó el invierno. Los puse verdes y dije, pues hay que se maduren en el sol. Sí se maduran en el sol, aunque no estén en la planta. Y ahí están, miren, este girasol sí está de mi tamaño, ahí están en el arco. Miren, mide más de 1 metro. Estos geranios los tengo porque quiero para poner en varias partes de aquí del huerto, pero también en el jardín de enfrente. Y miren estas flores que qué bonitas están. Bien bonitas están. Son de unos bulbos que no recuerdo cómo se llaman. Y aquí están estos. Es el mismo bancal. En este bancal tengo unas calabazas y estos girasoles que miren qué bonitos. Desde el otoño fue bancal de ¿cómo se dice? De voluntarias, porque salió cilantro voluntario, salieron betabeles y todo eso, yo no sé. Y ahí en medio tengo un limón y tengo una calabaza por ahí. Y les digo, estos voluntarios, chabacano, miren que lo tenemos en esta maceta, en este bote. Está más grande, los plantamos igual en la tierra y en la tierra y en la maceta, y en los dos. Estaba más chiquito que el que plantamos en la tierra y ahora está más grande Miren, estas macetas que acabo de hacer también con estas flores que me dieron, son de varios colores. No recuerdo cómo me dijo que se llamaba la señora Rita que me las dio, pero ahí están. No, ya se va viendo bien todo bien grande aquí en el huerto. Ya ven que el huerto de otoño-invierno es chaparrito, pues ahora ya está grande. Miren mi zanahoria. Ay, qué bonita está.
ya va a empezar a dar sus flores, miren. Ya está la flor, qué bonita, miren, ay, cuando ya está blanca, qué bonita. Aquí tengo lechugas de la orejona que dejé para semillas. Miren, aquí están las calabazas, estas son calabazas, zucchini de la verde. Y estas que están más pequeñas son calabazas de zucchini, pero una que es rayada, que tampoco como que no quieren crecer mucho, ni así muy bien. Miren acá, en esta parte está otra, pero también está feíta. Aquí está, en esta parte, hay todavía betabeles que tengo que sacar, pero miren estos girasoles voluntarios. Wow, bien grandote. Ahí vamos, ahí va creciendo, ahí van creciendo las cosas. Y en este es el bancal de las lechugas, pero dejé varias para lechuga, para semilla, de la roja, de la baby zucchini y de la otra. Miren, qué bonito se mira este geranio rojo, bien bonito. Y miren las calabazas, esta es calabaza de la zucchini, de la verde. Y miren, ya empezaron a salir las flores, pues las flores macho que van a empezar. Miren, todavía no trae esa ninguna hembra. Acá tengo otra que está más chiquita. Pues estas luego se van a quitar. Y miren, estas lechugas que había quitado, ya nomás que les corté del tronquito, pues rebrotaron. Y aquí está también zucchini, que miren, ya empezó a echar sus florecitas macho también, pero ya empieza a salir con sus flores hembras, que son las que traen el fruto, pero pues las primeras hembras se secan. Y aquí tengo esta zanahoria, que es una zanahoria blanca, que la dejé también ahí, la puse para semilla. Miren, aquí están otras, las espinacas, y estas también calabaza zucchini. Este es el bancal. Y eso es todo lo que tengo ahorita, amigos. Ya, ahora sí les di un recorrido rápido. Y pues miren, este es el huerto. Miren, amigos, ahí está un recorrido general, así no muy rápido para no marearnos. Ahí está, ya se mira diferente. Y con esta imagen, amigos, me despido por este video. Nos vemos, que Dios les bendiga. Bye.